Buenos días. En nuestra siguiente clase de transformador práctico vamos a desarrollar el tema del análisis de flujos y después obtendremos las ecuaciones del transformador real. Listo, las ecuaciones de tensión y de corriente del transformador real. Para eso entonces vamos a partir de nuestro circuito magnético, cual ya lo habíamos analizado en la clase pasada, en donde habíamos hablado de las diferencias, el material, el calentamiento que representan las resistencias, el material ferromagnético real y los flujos de fugas. Habíamos dicho que había varios casos, por ejemplo, cuando hay corriente en el primario y el devanado secundario está abierto, ¿sí? No hay flujo de corriente hacia el secundario, hacia la carga. En ese caso, entonces aparece lo que se conoce como el flujo de fugas, y habíamos dicho que el flujo de fugas lo íbamos a llamar φL1. Ese flujo de fugas entonces era simplemente el flujo producido por esa bobina que enlaza a ella misma, en este caso la bobina 1 enlaza a ella misma aquí en la bobina, en N1, menos el flujo de la bobina 1 que enlaza a la 2, ¿sí? Que es este. Recuérdese, la fuerza magnetomotriz 1 es esta que está aquí, F1 igual N1 y 1 bien. Y con base en esta ecuación, entonces uno se puede preguntar a qué será igual entonces el aporte total del devanado primario a ese flujo, o sea, el flujo del primario. Y el flujo del primario pues precisamente es el flujo producido por la bobina 1 que enlaza ella misma, más el flujo que producido por la bobina 1 enlaza a la 2. ¿Listo? Enlaza a la 2. Bien, cuando nosotros reemplazamos esta ecuación en la del flujo 1, podemos encontrar en realidad el aporte del flujo mutuo al flujo del primario. Entonces, ¿cuánto vale flujo 1, 1? Del primario producido por el primario es el flujo de fugas φL1 más el flujo de la bobina 1 que va a enlazar la 2. Que va a enlazar la 2. Uno es el producido y el otro es el enlazado. Producido y enlazado. Fugas. Producido, enlazado y fugas. ¿Listo? Entonces reemplacemos. ¿Cuánto es? Es el flujo φL1 más el flujo 2,1 por el flujo 1,2. Y entonces aquí es donde aparece el flujo mutuo. Ese es el flujo mutuo producido cuando la corriente del primario es diferente de cero, o sea, es producido por el devanado primario. Listo. La segunda que habíamos considerado, la segunda consideración, es lo contrario, que I2 sea la que ahora es diferente de cero y que la corriente del primario sea ahora igual a cero. Si nosotros trasladamos esta fuente de voltaje, en este caso aquí al secundario, y obviamos esta de acá, pues lo que vamos a tener es un flujo de corriente aquí, I2, ¿sí? B2, I2 fluyendo, voy a tener consecuentemente aquí un F2, la fuerza magnetomotriz 2 es igual a N2 por I2, y voy a tener lo mismo, un flujo de fugas φL2 y un flujo que producido por la bobina 1 enlaza a la 2. Entonces, ¿cómo sería el flujo de fugas de la bobina 2? φL2 es igual al flujo de la bobina 2 que enlaza ella misma menos el flujo de la producido por la bobina 2 que enlaza la 1. Note que es diferente, ¿cierto? Mire, este de este. El subíndice, producidos y enlazados. Ese es el secreto ahí. Muy bien.
flujos producidos y flujos enlazados. Y ahora vamos a ver el aporte de phi sub 2. Consecuentemente, claro, hay un flujo 2, todo el flujo 2 en el secundario, el flujo del secundario pues será análogo a lo que pasa en el secundario al flujo que se fuga en el secundario, más el flujo 2, 1, que va del secundario al primario. Y mire que esta es análoga a la segunda ecuación. Cheque esta de aquí. Ok. Listo, ¿qué vamos a hacer? Un procedimiento análogo. Vamos a ver entonces cuánto vale el flujo de fugas 2, 2. Listo. Phi 2, 2, el flujo producido por la bobina 2 que enlaza a ella misma, y eso es igual a phi L2 más phi 1, 2, y esto lo vamos a reemplazar en la ecuación de acá, el secundario. Aquí es phi 2, 2, phi 2, 2, phi 2 es igual a phi L2 más phi 1, 2 más phi 2, 1. Note que ahora, aun cuando los subíndices han cambiado, también tenemos un aporte de enlace magnético, de acople, que en este caso lo está aportando la bobina 2 y que también vamos a llamar flujo mutuo. ¿Ok? Entonces, acuérdese, aquí en este caso es la corriente del secundario la que es diferente de 0, y en el primer caso es la corriente del primario que es diferente de 0. Yo creo que el circuito ya está lo suficientemente claro. Ahora lo que completamos es la tercera condición, cuando tanto I1 diferente de 0, I2 diferente de 0. En ese caso, vamos a poner un circuito una vez más. Claro, ya no tendremos la fuente de tensión acá, sino lo que tendremos es, como acostumbra uno a poner, la carga, ¿cierto? Y aquí empieza a circular también IL, que es igual a menos I2, ¿sí? IL va para este lado y I2 va para este lado, pues son opuestas 180 grados vectorialmente. Bien, en ese caso entonces el análisis es la combinación de lo anterior, ¿sí? Y finalmente obtenemos que Φ1 y Φ2 son lo siguiente: el flujo de fugas correspondiente, Φ1 y Φ2 más el aporte del flujo mutuo, Φ sub m, y tenemos que definir entonces quién es Φ sub m para el caso en el que las dos corrientes son diferentes de 0. Entonces en este caso pues es tanto el flujo que enlaza la bobina 2 que enlaza la bobina 1 producido por la 2 más el flujo de la bobina 2 que enlazó la 1. ¿Listo? Entonces ahí se reemplazan en estas ecuaciones y vamos a obtener un flujo mutuo para el caso en que ambos devanados están considerados energizados, uno como comportándose como devanado de fuente, el primario, y otro como devanado de carga, el secundario. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ese sería el análisis de los flujos que se presentan en el transformador práctico, ¿sí? En el transformador práctico. Pero nosotros también llegamos a un circuito eléctrico equivalente. El circuito eléctrico equivalente se obtiene a partir de ¿qué? De recorrer las mallas que están presentes en el primario y en el secundario, ¿cierto? Entonces, ahí lo que nosotros estamos observando es las pérdidas por calor. Vamos a ver que ahora el flujo de fugas del que hemos hablado, Φ L1, va a ser representado como la inductancia de fugas, y tendremos la tensión inducida en primario, y lo mismo va a ocurrir en el secundario. Obviamente pues hemos usado la configuración en el cual el devanado secundario es el devanado de carga y el devanado del primario es el devanado de fuente. ¿Listo? De fuente. Bien, entonces
¿Cómo se obtuvieron o cómo llegamos a este circuito equivalente a partir de las ecuaciones de flujo? Eso es lo que vamos entonces a deducir a continuación. Y vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a hacer el recorrido de la malla. Vamos a hacer el recorrido de la malla del lado primario. Entonces vamos a decir, mi tensión en el primario V1, ¿a qué es igual? A la caída en la resistencia por la corriente I1, ¿sí? Más n veces el número de vueltas del devanado primario por la derivada del flujo en el primario con respecto al tiempo. Eso es lo que está pasando aquí, ¿cierto? El flujo que está variando en el enlace y el flujo que se está quedando en el propio devanado, el flujo del primario, ok. Entonces ahora reemplacemos. ¿Qué vamos a reemplazar? Nuestras ecuaciones del flujo, ¿cierto? Entonces ¿a qué será igual el flujo 1? Nosotros lo tenemos de las ecuaciones pasadas, ¿cierto? El flujo 1 ¿a qué era igual? El flujo 1 era igual al flujo L1 más el flujo mutuo, ¿cierto? Aquí, estas dos de acá, esta y esta, esas dos ecuaciones. ¿Vamos? Entonces reemplacemos. Es R1 I1 más N1, la derivada de phi L1 de T, el flujo de fugas, más N1 por la derivada del flujo mutuo con respecto al tiempo. Y para el secundario, acuérdense que ambas corrientes son diferentes de 0 ahora. Lo mismo R2 por I2 más R2 por I2, aquí, ¿cierto? Más el número de vueltas del devanado secundario, N2, por la derivada del flujo 2, el flujo producido por ese devanado con respecto al tiempo. Entonces hacemos una comparación con el caso 3, que es el caso en el que estamos, porque ambas corrientes son diferentes de 0, y vamos a reemplazar lo que es el flujo 2. Entonces R2 I2 más N2 por la derivada del flujo de fugas del secundario con respecto al tiempo, más N2 por la derivada del flujo mutuo con respecto al tiempo. Muy bien. Esas son por ahora nuestras ecuaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a pensar en lo siguiente: que la tensión inducida siempre es igual a el número de vueltas por la derivada del flujo con respecto al tiempo, y que ese flujo, el que se induce aquí, el que se induce acá, que tampoco lo hemos puesto, ¿cierto? Pero pasa aquí en este punto hay uno, y aquí en este punto hay otro E1, y aquí en este punto, y aquí en este punto está E2. La tensión inducida siempre es producida por el flujo mutuo, ¿sí? Es la parte mutua, es la colaboración de este bobinado con este y de este a la vez con este, ¿cierto? Que es este que está circulando por la trayectoria media en nuestra aproximación matemática que usamos. El flujo circula por la trayectoria media del material. Entonces vamos a reemplazar el flujo mutuo por la tensión inducida, ¿cierto? Aquí sería entonces flujo mutuo, y vamos a también considerar que n veces la diferencia del flujo con respecto al tiempo es igual a la inductancia con respecto a la variación de la tensión en el tiempo, L de I de T. Entonces, al hacer esos reemplazos, ¿cómo nos quedan las ecuaciones? Finalmente, B1 será igual a la pérdida por calor más N1, N1 no, disculpen, ahora va a ser L1 por la derivada de I1 con respecto al tiempo, el L1. ¿Por qué? Porque ese es el flujo de fugas del primario, y el flujo de fugas lo vamos a representar como una inductancia de fuga, ¿sí? La inductancia de fuga, más
este N1 por el flujo mutuo. Entonces hemos dicho que es la tensión inducida en el primario. Listo, entonces tengo las dos caídas de tensión en la malla y finalmente lo que logro inducir al secundario, ¿cierto? D1 va a inducirse en E2, porque en el B2, la tensión en el secundario está pasando exactamente lo mismo. Hay una resistencia al paso de la corriente de ese bobinado que se representa en calor y que es el producto de la resistencia óhmica del alambre por la corriente del secundario, esta es la que está pidiendo la carga, más LL2, que es la inductancia de fugas del secundario por DI2 dt. Y el flujo mutuo de esta ecuación, entonces en este caso es E2. Y esas son las dos ecuaciones que por ahora vamos a usar en el transformador. Miren que antes teníamos una mezcla de flujos con corrientes, ¿cierto? Aquí estábamos en una parte más electromagnética, habíamos empezado a considerar la parte electromagnética y ahora hemos llegado a una parte netamente eléctrica, ¿cierto? Con las equivalencias de las leyes del electromagnetismo, que son las que siempre van a regir nuestras máquinas, sea el transformador, o sea la máquina de corriente continua, sea la máquina de inducción. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer de aquí en adelante? Es representar esto en un circuito equivalente. Y el circuito equivalente pues es precisamente este que ustedes están viendo acá. En los circuitos equivalentes entonces siguen las ecuaciones que están planteadas tanto en el primario como en el secundario. Por eso el transformador gráficamente o circuitalmente es este dibujo que vemos acá, pero matemáticamente son este par de ecuaciones, la ecuación del primario y la ecuación del secundario. ¿Listo? Este circuito sigue la malla de la izquierda sigue la ecuación del primario y la malla de la derecha sigue la ecuación del secundario. ¿Quiere comprobarlo? Comience a recorrer la malla. La tensión en el primario, ¿a qué es igual? A la resistencia por la corriente, más la inductancia L1 por la derivada de esa misma corriente, más la tensión inducida en el primario. ¿Qué es lo que pasa en el secundario? La tensión del secundario es la resistencia por la corriente que circula por él, por la inductancia de fugas por la corriente del secundario y la tensión inducida en ese mismo devanado. ¿Listo? Entonces, estas ecuaciones describen este circuito o este circuito sigue estas ecuaciones del transformador. Bien, ¿qué es lo que normalmente se hace? Para completar el modelamiento se agrega aquí una rama de magnetización. Esa rama de magnetización. Rama de magnetización o rama magnetizante. Esa rama representa la corriente que va a circular por esa rama, representa la energía que se necesita para mantener imantado ese núcleo. Por aquí, por esta corriente va a circular I' phi. I' phi es la corriente de magnetización del transformador. ¿Listo? Del transformador. Entonces lo que veremos en las clases siguientes de finales de esta semana y comienzos de la otra será cómo llevar el circuito equivalente y las ecuaciones a unos diagramas vectoriales del transformador y a un circuito equivalente exacto primero y después aproximado y simplificado para que la resolución de ese par de ecuaciones sea lo más fácil posible para nosotros y podamos pasar a la parte práctica de la máquina, en este caso pues del transformador, a problemas reales del transformador. Estas hojitas y estas guías van a quedar subidas en el Classroom del grupo, así es que pueden consultarlas y con base en ellas hacer algunas preguntas que sé que seguramente tendrán. Por ahora no es más, nos vemos entonces en la red. Sigan cuidándose en sus casas. Un abrazo para ustedes y para sus familias, que estén muy bien.